Romanos 8:31. Dice la escritura así, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, preocupación, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Pues por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos son más que vencedores? Un pasaje más, una lengua, yéndonos un poquito más a la versión más, una exégesis quizá de algún teólogo, hablando de Orton. A mí me gusta mucho él porque es de la crítica media. Existe la crítica alta, que es el racionalismo, todo lo quiere llevar a la razón. La crítica baja, que todo lo quiere llevar a que yo sentí, yo vi. Pero la crítica media siempre lo lleva a la palabra. El filtro es la palabra de Dios, porque la palabra interpreta la misma palabra. ¿Cuántos saben eso? No necesitamos más que la palabra, su Espíritu Santo en nuestras vidas para entenderla. Ya quizá algunos han dicho que solamente la iglesia puede interpretarla, la iglesia tradicional. Eso no es cierto, porque nosotros podemos estudiarla y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero me gusta mucho lo que dice este pensador y este teólogo y este comentarista. Cuando aquí usa la palabra más que vencedor, dice que algo más acercado para poder expresar lo que es más que vencedor. Usa la palabra hiper, que quiere decir hipervencedor, como algo exageradamente vencedor, como un niño que es hiperactivo, que es exageradamente activo. Nosotros somos más que vencedores, y no solamente eso, somos exageradamente vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que no es a la ligera. Yo quiero hablarle de nuestra victoria en Cristo en esta hora, de qué importante es mantenernos en Dios, y que nuestra victoria en Cristo trae fruto, que nuestra victoria en Cristo es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. ¿Cuántos se gozan por eso? En esta hora yo quisiera hablar de la supremacía de Cristo y de algunos aspectos bíblicos que quizá expresa la Escritura. En mi apreciación y en la apreciación de algunos críticos de la crítica media, como yo le decía, sentimos que se le ha dado un poder a Satanás, el que la Biblia no explica y no expresa, sino que deducimos y decimos tanta cosa. Pero la Biblia es tan clara y nos dice que Jesús es más, que en Cristo somos más que vencedor, y que Cristo exhibió públicamente en la cruz del Calvario a Satanás y a todos sus demonios, y nosotros a base de eso somos más que vencedores. Es por eso que quiero hablar y alentar a la iglesia de seguir confiando en Jesucristo, porque Él es el único de toda honra, de toda gloria, y es el Rey de reyes y Señor de señores. El poeta Howard dice: debo de ser muy cauteloso al hablar del diablo, no sea que piensen que lo estoy invocando. Barth dice que solo daría un vistazo rápido y tajante al aspecto de la demonología, no fuera que al ser que le diera mucha importancia y mucho peso y atención a lo demoníaco, de lo absolutamente necesario. Lo más necesario es que conozcamos al único de que necesita recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Jesucristo. Es el único y el que debemos conocer más, porque más conocemos a Dios, conocemos sus atributos activos, conocemos sus atributos y su protección sobre sus hijos, y podemos entender que solamente Dios nos va a librar del maligno, y Él tiene el poder, tiene la autoridad y está por encima de todas las cosas. Ha habido quienes han ido más allá de lo demoníaco, que han dado más importancia a lo demoníaco que lo necesario. Con frecuencia han conocido al diablo y le han dado cierta gloria ilegítima, porque está limitado. El diablo dice en la Escritura que anda como león rugiente, no es león, anda como león.
no viene siendo nadie, porque el único que es digno de toda honra, de toda gloria, el único que es el león de la tribu de Judá es Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente. Él es el único. Con esto no quiero decir que los cristianos no son invulnerables ante tan genuino ataque del diablo, pero sí quiero decirles que se puede vencer, porque somos más que vencedores, somos hiper vencedores. Recuerdo un día que a veces se le da más importancia a veces a lo demoníaco y nos encerramos en eso, cuando Dios es más que, con Cristo somos más que vencedores. Un día un hermano tuve que corregir en el instituto bíblico dando la clase de teología, y decía: es que todos los que están enfermos están en pecado y el diablo los tiene posesionados. Y dije: no, eso tiene que ver con otro asunto de la caída del hombre desde el Génesis, desde hablando del primer Adán que falló y nuestra naturaleza pecaminosa. Venimos arrastrando quizá a veces enfermedades, pero la gloria que Cristo habla es la gloria que un día estaremos con Él, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dios ha prometido protegernos al creyente de los daños causados por Satanás. Primera de Juan capítulo 5 versículo 8 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios y no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, y esto es algo que lo está declarando el mismo Juan, y está diciéndolo de parte de Dios. Y dice: aquel que está en Cristo y se guarda del pecado y sirve a Dios con todo su corazón, el maligno no le puede hacer daño, porque estamos cubiertos bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Si tú has decidido seguir a Cristo y no vivir en pecado, Dios no va a permitir que Satanás te toque. Jesús oró hablando de la oración del Padre Nuestro, y más adelante encuentro en Mateo 6:13 que dice que Él habla de librarnos de la tentación. Aún Dios nos va a librar de la tentación y del momento difícil, porque la tentación llegará. Pero como somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos hiper vencedores. Somos exageradamente, somos más que vencedores. Él nos va a librar del lazo del cazador. Nos dará la salida, nos dará una salida rápida. No permitirá que caigamos, porque Dios nos está dando la victoria constantemente. Es de que tú tomes la victoria. Jesús contrarresta a las fascinaciones quizá de sus discípulos cuando están ahí y están diciendo, y llegan y le dicen al Señor: Señor, los demonios aún en tu nombre los echamos fuera. Y empiezan y llegan fascinados por lo que estaba sucediendo. Y Jesús con una tranquilidad les dice: sabes, no te emociones tanto por los demonios, porque eso los voy a vencer en la cruz del Calvario. Estaba a punto de cumplirse eso. No se emocionen por eso, emociónense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Oye, es de trámite eso. El diablo iba a ser exhibido en la cruz del Calvario. No fue un plan B, no. Desde el Génesis vemos los prototipos, los antitipos de que Jesús un día iba a aparecer en escena, iba a vencer al diablo y lo iba a exhibir públicamente en la cruz del Calvario. A mí me encanta leer de Jesús y hablar de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque unos meses le dediqué nomás una lectura a Jesús, de Jesús solamente, y vi que Jesús rompe esquemas, y vi que Jesús es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Vi que Jesús quiere que nosotros le disfrutemos esa vida plena que solamente Jesús proporciona. La insistencia del Nuevo Testamento se centra en la gloria de Dios, en la vida de Dios. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? El Nuevo Testamento insiste que Dios es el centro de todas las cosas. Aunque el enemigo haga sus intentos, seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla los Romanos capítulo 8, me gusta mucho Romanos capítulo 8, porque ahí aclara las cosas, que el que es nacido de nuevo, que el que está en Cristo y el que está en Dios es más que vencedor. Ahora, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo a los romanos eran muy místicos. De ahí los romanos salió lo alegórico místico, y por eso existen algunas exageraciones en cuanto a alegórico místico, en cuanto a la interpretación de las escrituras. Pero Pablo los centra y los dice: hey, calmados, si ustedes están en Cristo, si ustedes están buscando su rostro, si ustedes no viven en pecado, Él los va a defender, y el maligno, quizá cuando dice Juan, no los podrá tocar y no les podrá hacer daño. Las pruebas y los sufrimientos de esta era, hermano, no son comparables con la gloria venidera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nosotros a veces nos mantiene vivos y nos mantiene centrados y nos mantiene ilusionados.
que quizás sufrimos en este mundo, porque eso es inevitable. A veces una enfermedad, a veces la pérdida de un ser querido, es inevitable. Pero no va a ser inevitable tampoco la gloria que un día experimentaremos, disfrutar de la presencia de Dios, porque Dios es el Dios de los evangelios, Jesús es Jesús de los evangelios, y lo experimentaremos de una manera muy sobrenatural. Pablo mismo dice, puesto que por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. La gloria venidera, hermano, la gloria que viene, lo que se cumplirá cuando Cristo venga por su iglesia, se manifestará de una manera sobrenatural, y usted podrá verle cara a cara a Dios y podrá experimentar lo maravilloso que es Cristo, su victoria en Cristo. Quizá usted se siente en estos momentos cansados, agobiado, pero un día usted va a poder disfrutar, porque está hablado, está escrito en las Escrituras, que un día nosotros le veremos cara a cara y la gloria se manifestará en los hijos de Dios. Fueron Adán y Eva los que dieron entrada a la muerte, eso lo vemos. Y quizá el mismo apóstol más adelante lo expresa y dice que quizá el primer Adán falló, hablando de Adán y Eva. Pero el segundo Adán, hermano, vino a recuperar lo que se había perdido. El segundo Adán vino a recuperar lo que la gente en ese entonces, hablando de Adán y Eva, habían perdido. Vino Jesús y nos restituye un lugar de hijos. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más los que le recibieron tuvieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. Oiga, tenemos el derecho de ser llamados y llamados hijos de Dios. El segundo Adán no falla, Jesús no falla, y si está de nuestros lados, dice el mismo apóstol en el capítulo 8 de Romanos: y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que debemos entender es que Satanás no se considera un rival potencial, puesto que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Lo que sí Satanás está usando en estos momentos son sus artimañas para que caigamos y dejemos la posición de hijos y quizá perdamos la salvación. Pero Dios y el Espíritu Santo nos dará su fuerza para salir adelante. ¿Qué usa como arma Satanás? La Biblia dice que cada quien es atraído por su propia concupiscencia. Concupiscencia te atraerá y te quedará alejar por tu debilidad, donde tú tanto batallas. Santiago lo llama el mentiroso, porque él mintió desde el principio. Juan lo llama el acusador, estará acusándote delante del Padre. Mira cómo se porta tal persona. Pero bendito que el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que intercede por nosotros, Pablo lo dijo y lo leímos ahorita, es el que nos limpia y nos justifica, y es por eso que tenemos paz para con Dios. Apocalipsis lo llama el ladrón y el asesino, pero Jesús, él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos se gozan por eso? Por eso no puede cometer estas acciones a menos de que el hombre lo permita, a menos de que el hombre se retire de Dios, se aparte de Dios. Es cuando se vuelve en un enemigo potencial. ¿Por qué? Porque te llena la cabeza de pensamientos: quítate la vida, haz esto, aléjate de Dios, divórciate. Pero cuando estás en Cristo, eres más que vencedor. ¿Cuántos son más que vencedores? La Biblia se centra más en la lucha de la condición de ser caído como carne ante Dios y en un mundo caído. Esto lo dice, si usted lee en su casa Romanos capítulo 8, de eso está hablando. Porque dice la Escritura en el versículo Romanos 8:28 dice: y sabemos los que amamos a Dios todas las cosas, ¿qué? Porque estos son conforme a su propósito son llamados. Y luego el versículo que sigue, por favor: porque a los que antes conoció también les predestinó. Hasta ahí le dejamos solamente. Pero el versículo 28 también expresa y dice que estos eran los que andan conforme al Espíritu, mas no bajo la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros batallamos con nuestra naturaleza, pero Cristo ha vencido por nosotros, y si permanecemos a Él, podremos vencer, podremos avanzar y podremos ver su gloria en nuestra casa, en nuestros hijos y nuestro alrededor. Aquellos que convierten toda tentación o prueba o batalla directa con el diablo deberían mirarse al espejo y cerciorarse quién realmente es su enemigo potencial. En ocasiones nosotros mismos somos nuestro enemigo potencial. La teología moderna quiere evadir la responsabilidad del creyente y decir: sabes, es que siento que el diablo, siento que aquello, y el diablo quizá podrá traer pensamientos y levantar argumentos en nuestra cabeza, pero poderoso Dios que derriba todo argumento que el diablo levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es maravilloso. Sabes,
Me impresiona mucho porque un día se dice que salió una persona, iba caminando y el diablo estaba deteniendo una barda y dijo, le preguntó otro, oye, ¿por qué detienes la barda? Dijo, es que si se caen los cristianos me echan la culpa. Pero el maestro que echó los cimientos no los echó bien. Yo quiero que tú salgas convencido de que si tú estás sirviendo a Dios, algo poderoso va a pasar en tu casa y en tus hijos. Yo quiero que tú salgas convencido de que algo maravilloso va a pasar en tus generaciones. Yo quiero que tú salgas convencido de que si tú no practicas pecado, el enemigo no podrá acusarte y no te podrá tocar. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todo lo anterior no significa que Satanás no tenga poder alguno por encima del poder que tiene el engaño y la falsedad. Hace su lucha y que siga haciendo su lucha. Pero yo soy hiper vencedor. Soy más que vencedor en Cristo Señor nuestro. A Satanás solo hay que resistirle, mi hermano, por medio del poder de la gracia de Dios. Y solo tendrá que huir como cobarde que es. Al diablo resistirle y huirá de vosotros. Lo difícil de nuestro camino, no, hermano, no cambia lo glorioso de nuestro destino. Lo difícil de la vida del creyente no cambia lo glorioso que un día estaremos cara a cara a Él, disfrutaremos de esa presencia hermosa. La Biblia nos dice que Jesús es el vencedor como segundo aspecto, que no tiene rival. ¿Cuántos están contentos por ello? ¿Sabes que el diablo quiere frustrar tu victoria en Cristo? Es lo único que puede hacer. Si tú estás viviendo en santidad y estás guardando sus mandamientos. Porque si no estás haciendo la palabra, viviendo la palabra, te estás engañando a ti mismo. Eso lo dice Santiago. Pero fíjate, ¿cuántos han visto a lo mejor? Fíjese, por ejemplo a mí cuando jugaba fútbol, que estaba en la adolescencia y juventud, ganábamos un partido, un día ganamos una semifinal y recuerdo que se enojaron los contrarios, hermano. Nos agarraron a pedradas, me dieron en la espalda, ya no volví. Si viera que esa victoria me supo derrota y me frustró y llegué bien agüitado a la casa. Lo que el diablo quiere es frustrar tu victoria porque tú eres más que vencedor. Pero no va a poder porque tú te vas a mantener firme y tú sabes quién está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no frustre tu victoria, que no te agüite, hermano. Hay gente que está aquí y está agüitado y dicen, híjole. Pero créeme, hay victoria en Cristo. Sé lo que digo, porque el apóstol Pablo lo decía y fue inspirado por el Espíritu Santo. Fíjate, la fe cristiana es la única que se basa en la resurrección de su fundador. Es la única. ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Y creen. Y dice la Biblia que bienaventurados los que no vieron, ¿verdad? Somos bienaventurados, hermano. Pero es la única religión que funda su fe en la resurrección del Hijo de Dios. Solo la fe cristiana reclama tener vacía la tumba de su fundador. Ni Mahoma, ni Joseph Smith, ni tanto hombre que tuvo alucinaciones pudo tener esa gente, tener la satisfacción de decir que su fundador ha resucitado. Pero ¿cuántos dicen que Cristo ha resucitado y se levantó al tercer día? Cristo realmente se levantó de entre los muertos. Mahoma dijo en sus enseñanzas, pero su tumba, hermano, sigue ahí, sigue sepultado ahí. Marcó quizá una generación a su alrededor, pero sigue ahí. Millones de mahomistas, de budas, de gente que sigue a Buda, también siguen visitando esas tumbas, pero nosotros no visitamos ninguna tumba porque Jesús vive en mi corazón. Jesús vive dentro de mí. ¿Cuántos están contentos que el Espíritu Santo está con usted? Y Dios es omnipresente. Ya sabe que el diablo no es omnipresente. Ahí manda sus achichincles para hacerlo sentir mal. Pero poderoso es Dios porque hasta en número, fíjese, le ganamos. O sea que si se pone, le ganamos porque somos más hasta en bola, hermano. Dice que 2/3 partes, una tercera parte siguió a Satanás, eso lo dice la Escritura. Y 2/3 partes hablando que fueron fieles y se permanecieron fieles. O sea, si hay un demonio aquí, hay 2 de parte de Dios. Si hay 10, hermanos, somos 30. Se le va a arrancar porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buda y otro hombre, un chino, un pensador chino, hablando de aquellos entonces, y Joseph Smith, Russell, dejaron enseñanzas, pero murieron y siguen bien muertos, hermano.
Si algunos está preocupado, hermano, siguen bien muertos. Es más, hasta algunos ya se convirtieron en polvo. No están medio muertos, hermano, están bien muertos. Es como cuando alguien dice, oye, estoy medio vivo, ¿estás vivo o estás muerto? Y nuestro Jesús está vivo, no está medio vivo, está vivo. ¿Cuántos se gozan por eso? Cristo está vivo, Cristo vive. Por eso nosotros nos gozamos, porque Jesús no tiene rival. Jesús no hay hombre ni profeta que se asemeje a Él, ya que los hombres quieren llevarse la gloria, pero el único que se lleva la gloria, el único de toda honra y de toda gloria por los siglos de los siglos, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Él sea toda la gloria, Él sea toda la honra. Algunos contrastes con Jesús, algunos hombres que impactaron a una generación. Mahoma decía que tener 4 esposas era correcto. Imagínense, un hombre poligámico. Tuvo 12, incluyendo a su esposa y la esposa de su hijo. Pero Jesús se mantuvo en santidad y nos enseñó el camino de la santidad para poder ver a Dios, hermano. Nos se levantó al tercer día, resucitó, y hay testigos oculares que vieron que Jesús se levantó de entre los muertos. Mahoma dijo y murió en busca de la verdad, pero Jesús es más que Mahoma la buscaba, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. También dijo que si la montaña viene a ti, tú ve a la montaña, pero Jesús dijo, tú dile a esa montaña que se mueva y se moverá. Otro hombre, Omar, decía que le cortaría la cabeza a quien dijera que Mahoma estaba muerto. Jesús no le corta la cabeza a nadie, hermano. Jesús, sabemos, si tenemos una convicción en el corazón, que Él vive para siempre y reina por los siglos de los siglos. A nosotros no nos han puesto una pistola, ni haya llegado una persona a decirnos, tienes que decir que está vivo, mira, si no te mueres. No, al contrario, nosotros decimos que Él vive y reina, porque si Él vive, nosotros también vivimos. Mientras que Jesús murió y resucitó, nos ha dejado su Espíritu Santo en el Pentecostés. Dijo, no los dejaré solos. ¿Cuántos disfrutan de esa presencia hermosa del Espíritu? ¿Cuántos anhelan esa presencia hermosa del Espíritu? Otro hombre que se llama Lot dijo, yo soy torpe y no sé nada. Jesús todo lo sabe. Jesús sabe todas las cosas, escudriña los corazones. Aún la misma palabra dice que su palabra es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Jesús no es un hombre, Jesús es Hijo de Dios. Habitó entre nosotros y se hizo semejante a nosotros, y no escatimó siendo Dios y se hizo igual a nosotros. Pero eso no quiere decir, y le quita su posición, Jesús, aún estando en la tierra, algunos teólogos y en su síntesis y hipótesis dicen que Jesús era humano divino, y lo creo, porque Jesús es poderoso y va más allá de nuestra imaginación. ¿Sabe que Jesús nos promete la victoria porque Él es victorioso? ¿Cuántos han prometido algo que no tienen? Jesús promete algo que ya tiene, la victoria en la cruz. Y quizás se lo he comentado otras veces. Se dice que un boxeador le decía a su esposa, iba a pelear contra el campeón mundial de boxeo, y le dijo, oye mija, esta noche tú duermes con el campeón del mundo. Y le gritaba y le decía, oye mija, en 15 días tú vas a dormir con el campeón del mundo. Y pasaron los días, y al punto de subirse al ring le grita a su esposa, mija, hoy duermes con el campeón del mundo. Y empezó con mucha efusividad y con hambre de ser campeón, pero ignoraba, o quizá quería ignorar, que el otro hombre era el campeón del mundo invicto, y un hombre que siempre derribaba a sus personas por vía del knockout. ¿Cuál fue su sorpresa? Que con un volado lo llevó a la lona y no pudo levantarse. Su esposa fue y le dijo al oído, el campeón va a ir a mi cuarto o yo voy a ir a su cuarto. En ocasiones o prometemos lo que no tenemos, pero Cristo nos da lo que Él tiene, y es más que vencedor, y se levantó al tercer día. Y si Cristo vive, nosotros vivimos. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Hay muchas evidencias donde Dios muestra que resucitó. Una tumba vacía, una piedra que fue colocada, que fue removida, un sello romano, la guardia romana, los testigos que vieron la resurrección del Señor Jesucristo, los sellos y los sudarios dentro del sepulcro vacío. Pero en ocasiones, hermano, nosotros batallamos tanto que nos levantamos en la mañana y decimos, espérame, veo las estadísticas, como que leemos el peso y decimos, hoy va ganando el diablo, hoy va perdiendo Dios. No, Dios no tiene rival, hermano, Dios es más que vencedor.
En ocasiones decimos, espérate, como que lleva la delantera al diablo. No, si tú estás en Cristo, eres más que vencedor. Si tú vives en santidad, si tú te guardas, si tú buscas su rostro, si tú buscas y vives su palabra y no te engañas a ti mismo, el enemigo no te podrá hacer daño y siempre le llevarás la delantera, porque eres más que vencedor en Cristo. Me impresiona mucho la idea de los mormones hablando de Joseph Smith, hablando de su alucinación y su religión, cómo pone, y a mí me gusta mucho, lo puede encontrar ahí quizá en YouTube, se llama Hacedores de Dioses. Usted puede ver al diablo, que dicen que el diablo es hermano de Satanás, ellos dicen. Por eso andan un güerito y un morenito para equilibrar el bien y el mal. Así que yo y mi esposa equilibramos el bien y el mal, hermano. Pero no es así, hermano. Ellos dicen que Satanás le tocaba a este mundo y que se enojó porque Jesús, como un hijo responsable, le dio la tierra a Jesús, y es por eso que le ha hecho la guerra incansablemente para quedarse con la tierra. Una herejía completa. Dios no tiene rival. A Dios nadie le puede hacer frente. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si la palabra lo dice, hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha dicho que vamos a ganar, vamos a ganar. Si Dios ha dicho que el diablo no va a frustrar nuestra victoria, no lo hará. Con sus últimas palabras y otro aspecto de vencedor, Jesús dijo: consumado ha sido. Es un vocablo que usaban los soldados romanos en aquel entonces cuando llegaban con su rey o con su general y decían: consumado ha sido, diciendo: la obra que tú me mandaste hacer, el trabajo que me mandaste hacer, quedó como tú me dijiste. Cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, abierto los brazos, consumado ha sido, está diciendo: lo que tú me mandaste hacer, Padre, lo he terminado. He terminado la obra de justificación, de redención sobre la tierra. Por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, consumado ha sido, la obra de redención fue terminada, y por eso somos más que vencedores. ¿Sabe que conseguí unas medallas de campeones? Esta dice que el que se comió 15 hamburguesas en 10 minutos, no se crea. Son de boxeadores, me las prestaron. Yo me las pongo ahorita, y déjeme decirle que quizá Dios en esta hora quiere decirle: miren, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. No te tocó hacer nada. Por gracia sois salvos. Pues esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice Pablo, le dice a los efesios: pues esto no es de vosotros, hermano. Esto es don de Dios. Y Dios dice: ahí tienes una medalla. Te mantienes todo atribulado, todo agüitado, pero Dios en esta noche te dice: mira, tú eres más que vencedor. Y en esta noche Él quiere que tú des una vuelta olímpica, hermano, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere que corras por todo el estadio. El enemigo te va a meter el pie para que te caigas y te vayas de panza y quiebres el trofeo. Frustrar tu victoria. Cuando el arca es de regresada a Jerusalén, cuando lo primero es regresada, y en el transcurso, como David era muy sofisticado con el coro, lo primero que hace David cuando toma como rey, dice: necesito regresar el arca a su lugar, porque ¿cuántos aman la gloria de Dios? Porque sin Él no somos nadie. Regresa el arca y divide el coro. Pone un coro cuando va llegando y otro coro que viene con el arca. Y el coro que viene con el arca dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El que sigue, por favor. Y de este lado gritan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y del otro lado gritan: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. El que sigue: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Segundo cumplimiento: cuando Jesús resucita y lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres,
se vuelve a cumplir este salmo y los ángeles empiezan a gritar. Versículo 7, por favor. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas. Los primeros resucitados empiezan a gritar: alzaos, oh puertas eternas. Y del otro lado los ángeles, admirados porque ven a los primeros resucitados, y dicen: ¿quién es este Rey de la gloria? Y los primeros dicen: Jehová, el fuerte y valiente. Segunda entrada triunfal, segunda entrada. ¿Y sabe dónde se cumple la tercera? Es cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, le recibiremos juntamente con Él en las nubes, con ellos en las nubes. Es cuando subiremos y iremos con Jesús, porque Él es nuestra victoria, Él es nuestro vencedor. ¿Cuántos tienen esa confianza y esa satisfacción? Que un día iremos con Él, iremos gritando, iremos diciendo, seremos una voz solamente, porque Él sea la gloria, Él sea la honra, Él sea el poder. Podremos decir: alzaos, oh puertas eternas, que entrará el Rey de la gloria. Espero con alegría ese día que veamos a Dios cara a cara. Por eso el mismo apóstol dice: de ambas cosas estoy en estrecho. Si quedarme con ustedes o estar con el Señor, pero prefiero estar con Él. Seremos simplemente una voz, seremos parte del coro, no muy sofisticado quizá como lo hacía David, pero podremos decir contentos que vamos con Él, porque somos hiper vencedores. Y iremos con nuestra victoria en alto: alzaos, oh puertas eternas, que entrará el Rey de la gloria. Los ángeles dirán: ¿quién es este Rey de la gloria? Y nosotros, convencidos, diremos: Jehová, el fuerte y valiente, Él es el Rey de la gloria.